Lejos del cielo una luz alumbró, y por amor al hombre ya descendió. Trajo esperanza y también libertad, la salvación vino a entregar. Y él hizo prodigios que nunca nadie vio, no, y de su boca vida eterna vertió. Con humildad nos vino a revelar, sí, por el camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a estar aquí con ustedes a través de este medio, de estos videos, y agradecerles siempre que estén con nosotros, que nos dediquen un momento de su atención. Les agradecemos mucho, son una bendición a nuestras vidas, y pues esperamos nosotros también serlo para ustedes. Y hoy tenemos un tema que se llama encontrar el propósito. Bueno, y es que mucha gente está viviendo su vida sin un propósito. De chicos no nos enseñan a tener un propósito, ¿sí? O sea, ¿qué sentido le estamos dando a nuestras vidas? Cuando decimos qué sentido, estamos hablando de qué dirección, cuál es el propósito, por qué estoy hoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué lo hago, por qué lo hago, ¿no? Y es algo que todos deberíamos de saber. Hay mucha gente hoy que está en sus estudios, también está en su trabajo, pero si tú estás yendo nada más en tu vida por llevarlo el día con día, te levantas, te vistes, te bañas, haces lo que haces cotidianamente, haces, en el caso de las personas que están en casa, tu quehacer, tu comida, pero no hay un propósito en tu vida. Entonces tu vida se está yendo, tu vida se está desvaneciendo, y va a llegar un momento en que ya no te vas a sentir con tanta ánimo, con tantas fuerzas, y te vas a preguntar que qué has hecho con tu vida, y fue justamente por no encontrar el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? El sentido que tiene nuestras vidas. La gente que va a la escuela y no encuentra el propósito de ir a la escuela, o sea, no tiene una meta bien trazada. Es que tengo que hacer estos estudios con estos otros estudios, prepararme en esto, porque yo lo que quiero al final de todos mis estudios es lograr esto, es capacitarme para trabajar en esto que me gusta, capacitarme para emprender un negocio, para trabajar en cierto tipo de empresa, etcétera. Pero no, o sea, hay que ir a la escuela porque hay que ir, y entonces no hay propósito. En el trabajo, qué tremendo, ¿no? O sea, el propósito de venir a mi trabajo es que me paguen. Pues entonces tu trabajo no tiene sentido, o sea, tu labor no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia para ti, porque tu propósito es que te paguen. Así que vives en un lugar donde si no te pagan lo que tú necesitas, es porque no conseguiste un trabajo con el propósito que tú requerías. Mucha gente hoy se está quejando de que no le alcanza, de que le pagan muy poco, pero ¿sabes qué? Nunca encontró el propósito en su vida. Nunca lo hizo con un propósito, nunca entró a trabajar en un lugar con un propósito. No está en ese lugar con el propósito de hacer el mejor trabajo, ser la mejor situación ahí. Por lo tanto, pues está lleno de frustraciones. Y estas frustraciones que deberían de ser buenas, de impulsarnos para más, porque eso es lo que la frustración tiene al final de cuentas como motor, impulsarnos a cambiar, pero no. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el propósito. Y qué situación tan tremenda en tu matrimonio. Se gustaron, se sienten bien, están a gusto y entran a esta vida de matrimonio, pero sin propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Como pareja, como familia, como esposo, esposa. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿En qué sentido nos tenemos que mover y en cuál no? Para lograr el propósito de nuestro matrimonio. No, solamente vivir juntos, estar juntos, y entonces después de años nos damos cuenta de que ya ni nos soportamos. ¿Por qué? Porque no encontramos el propósito del matrimonio. Y así en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos ahí, pues sin un propósito, sin una meta, sin un lugar a donde ir, sin un sentido y una dirección de nuestras vidas,
Y después de años nos encontramos con que muchos que se han encontrado su propósito están en él, están viviendo vidas, podríamos llamarlo para entenderlo, exitosas, no sin ningún problema, sino vidas que van conforme al propósito que ellos tenían, y nosotros nos encontramos entonces en una total situación de escasez, de frustración que no nos lleva a ningún lugar, de peso, de pérdida, y esto fue porque pues nunca encontramos el propósito de nuestras vidas. Tocamos por aquí, tocamos por allá, hicimos de repente alguna situación en algún lado, pensamos que por ahí era, pero al final nos dimos cuenta que eso no era lo que yo quería, no me gustaba, y pues nunca encontré el propósito de mi vida. Qué tremendo y qué triste es encontrar hoy gente que ya siendo mayor nunca encontró el propósito de su vida y hoy está solo, cansado, sus sueños nunca se lograron, su condición nunca llegó, y lo único que puede decir es: no tuve la oportunidad. No tuvimos la oportunidad o nunca encontramos nuestro propósito, nunca lo buscamos, por eso nunca lo encontramos. Pero veamos la escritura, que es lo que nos interesa. Mira, dice el Salmo 138:8 en la Nueva Versión Internacional: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Lo voy a dejar puesto para que lo puedas leer con más atención. El Señor está diciendo que Él me hizo con un propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. No estoy aquí por la casualidad. No soy un error. No nací por error. Quizá haya embarazos no planeados, pero no personas no deseadas, ¿sí? Porque el deseo del Señor es tenerte aquí con un propósito. Por eso dice el salmista: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Y por eso sigue diciendo: no abandones la obra de tus manos. O sea, haz en mí, Señor, ese propósito. Ahora debemos de entender: no va a venir el Señor y me va a decir: ya vine, ya te voy a decir cuál es tu propósito, como la gente quiere adivinar, ¿no? Sino que nosotros encontramos nuestro propósito en Él. Cuando vamos a Él, cuando estamos en Él, cuando estudiamos las Escrituras, cuando estamos ahí, podemos encontrar propósito para nuestras vidas. Y entonces saber qué debemos de hacer, en qué me puedo dedicar a estudiar, cuál es el negocio que tengo que emprender, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas. Proverbios 16:4 de Dios habla hoy, dice: el Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo. Así es, Dios ha creado todas las cosas y no las creó así nada más. A ver, ¿qué sale? ¿Qué funciona? No, creó todas las cosas con un propósito y lo podemos ver en la creación. La lluvia viene, riega donde el hombre no puede regar y crece la hierba, y donde el hombre no puede meter la mano, la lluvia viene y hace que todo florezca. A su tiempo viene el otoño para renovar nuevamente la vida, para dar un ciclo de vida. Viene el invierno, trae las nieves para que otro tipo de vida florezca, y luego viene otra vez la primavera. Y lo podemos ver, los mares están en su lugar, contienen ahí el propósito de tener a los peces que nos dan alimento, y todo lo que tú quieras ver tiene un propósito. No existe nada más porque sí y ya. El sol, la luna, las estrellas tienen un propósito. ¿Cuánto más el hombre, que es su máxima creación en esta tierra? Tenemos un propósito. Hombres y mujeres que no encuentran su propósito es porque están alejados de su creador, quien los tiene aquí con el propósito adecuado. Y así andamos mucho tiempo. Judas 1:18 de la Nueva Traducción de la Biblia al Día dice: en los postreros tiempos vendrán burladores cuyo único propósito en la vida es deleitarse en cuanta perversidad pueda ocurrírseles. Así es, nosotros estamos viendo esos últimos días, esos últimos tiempos. Nosotros hoy vemos gente que no tiene otro propósito en la vida más que hacer el mal, ¿verdad? Lo estamos viendo hoy, cómo aumenta el número de jóvenes que no tienen un propósito en la vida. Por lo tanto, lo único que saben hacer, su propósito nada más es deleitarse en perversidades. No les importa tener una vida en paz, con gozo, en armonía con los demás. No les importa tener una buena vida, no.
Su propósito es rápidamente crecer, hacerse de bienes y por eso sus vidas son muy cortas. Hoy vemos desafortunadamente la vida de mucha gente acortándose, hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas acortándose sus vidas porque no tenían otro propósito en su vida y así que se propusieron en ellos, pues lo único es pues deleitarse en lo malo, que es fácil muchas veces, que es muy fácil entregarse esos, porque no necesitan tanto esfuerzo, ¿ah? Lo que tiene propósito necesita esfuerzo. El propósito que tú tienes en tu vida requiere propósito, requiere esfuerzo, requiere que seas activo en ello, que estés siempre metido en ello para lograrlo y conseguirlo. Y pues eso no viene con la gente que su propósito es solamente deleitarse en las cosas malvadas y perversas. Proverbios 1 del 2 a 3 en la nueva traducción viviente dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Nosotros nos damos cuenta que sí, Dios tiene un propósito para nosotros y por eso nos deja su escritura, su palabra, para que entendamos el propósito. Y dice la escritura, porque muchos dicen qué hacer, qué decir, cómo mover, cómo dirigirme en la vida, en mi matrimonio, hacia mis hijos, hacia mi esposa, esposo, etcétera. Y entonces dice la palabra, todo lo que deberías de saber es que el propósito de los proverbios, así como toda la escritura del Señor, es darnos sabiduría, inteligencia. Lo que los sabios han descubierto, lo que los sabios saben, nosotros también podamos aprenderlo y ser sabios. Que tengamos vidas en paz, vidas exitosas, que logremos lo que queremos obtener. Y todo esto con el propósito de Dios. Que nosotros alcancemos el propósito en esta vida que Dios tiene para nosotros. Así que nadie puede decir, no sé qué hacer, cómo hacer, si Dios está dándote toda su sabiduría para que tú puedas descubrir tu propósito, encontrar el propósito en tu vida y seguirlo y esforzarte. Dice también la escritura, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Cristo cumplió el propósito de los mandamientos, de la ley de Dios. ¿Cuál era ese propósito? Pues que viniéramos al Señor, que reconociéramos a Dios como el único Dios verdadero, a Cristo Jesús como el único Salvador, el único que podía librarnos, darnos una vida con un propósito. La gente sin Cristo anda en perversidades, anda en muchos planes, pero el propósito por el cual está en este mundo no lo puede conocer. Y el propósito de este mundo es que cuando tú y yo salgamos de este mundo, pues vayamos directo al Padre. También hay que cumplir todos esos propósitos en nuestra vida de trabajo, de escuela, de negocios, etcétera, todo lo que quieras hacer en tu matrimonio, en tu persona, todo, pero el propósito mayor es que cuando tú y yo partamos de este lugar al siguiente lugar eterno, lo hagamos pero a la presencia del Señor y no a ese lugar separados para siempre de Dios. Cristo ya cumplió todo lo que la ley pedía para estar delante del Señor, así que todos los que creen en Él, pues ahora pueden recibir, ser justificados, ser justos ante los ojos de Dios y podernos presentar delante de Él. Eso es lo que dice la Biblia en ese sentido. Tú vas a decir, bueno, ese es el sentido espiritual, pero el material es un reflejo de lo espiritual. Si tú y yo entendemos el propósito por el cual estamos aquí, vamos a caminar con el Señor, vamos a caminar en su palabra, como decían los proverbios. Su propósito es ese, llenarnos de la sabiduría de Dios para andar sabiamente en este mundo y tener vidas que les llamaremos exitosas, o sea, vidas que pueden ser entregadas, manejables delante de Dios, haciendo su voluntad. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Así que Romanos 14:9 en la nueva traducción viviente dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Sí? Así que el propósito de Cristo de venir al mundo
pagar por nuestros pecados con su vida, no se quedó ahí, sino que también resucitó para entonces ser el Señor de todos. Y cuando hablamos del Señor, pues sí hablamos de amo, de patrón, como tú quieras decir, pero de ser el Señor, pero no a la manera de un amo que tenemos siempre una imagen de alguien que golpea, maltrata, no, sino de un Señor bueno, de un Señor que da la vida por los suyos, los rescata, los compra para hacerlos libres y para darles todo lo contrario de este mundo que hace con sus esclavos, de golpearlos, maltratarlos, no, Él no, sino de amarnos, y tanto así para llevarnos delante del Padre y Él nos adopte hijos. Ese es el propósito que tú deberías de saber que tienes en tu vida, llegar a ser hijo de Dios a través de Cristo Jesús. 1 Corintios 9, 25 al 27 en Biblia del lenguaje sencillo dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros lo hacemos por un premio que dura para siempre, más allá de esta vida. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y me domino, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique. Así es, todo aquel deportista, estamos haciendo una analogía, también podríamos hablar de la gente que quiere lograr un negocio, etcétera, pero todo aquel que quiere lograr algo que dice que quita de su vida todo lo que no conviene. ¿Por qué? Porque lo que tiene puesto es ganar el premio, lograr al final obtenerlo. Dice, ellos compiten por un premio que es momentáneo, por un premio que es ese momento ya, pero nosotros también tenemos el propósito de ganar ese premio que es Cristo en nuestras vidas, que es un premio que dura para siempre, por la eternidad. Así que yo me esfuerzo en ese premio. Así que yo no lucho, yo no vivo sin un propósito, yo no estoy haciendo las cosas sin un propósito, no estoy viviendo el día al día nada más porque tengo que vivirlo, sino que tengo que buscar mi propósito, encontrar mi propósito en el Señor y entonces así darle propósito a mi vida, sentido a todo lo que hago, a mi trabajo, a mis estudios, a mi matrimonio, a mi familia, a mi propia vida, qué es lo que tengo que hacer y sobre todo alcanzar el propósito por el cual Dios me ha puesto en este mundo. Tener como Señor y Salvador a Jesucristo en mi vida para que mi propósito trascienda con el Padre, que sea yo devuelto delante de Él como un hijo amado. Así que dice la palabra, yo no lucho sin propósito, yo no hago las cosas nada más por hacerlas, golpeo al aire, dice otra versión, o sea, no doy golpes al aire. Hay gente que está hoy golpeando al aire, o sea, no le da el objetivo, no tiene bien preciso su objetivo. Imagínate una pelea de box donde un luchador sabe cuál es su objetivo, pegarle al oponente. Y el otro oponente, que podríamos ser tú y yo, tira muchos golpes, pero siempre le da al aire, siempre le da al aire. Entonces nunca podrá obtener el objetivo que es derribar al contrincante. Así nosotros podremos pasarnos toda la vida golpeando al aire, perdiendo el tiempo, jugueteando, pero sin un propósito real y verdadero. Y sobre todo con el propósito noble en el cual debemos de estar enfocados. Muchos por no tener y perder su propósito, por no entenderlo, por no estar en él, pues han echado a perder sus vidas, sus matrimonios, sus familias, la relación con sus padres, con sus hermanos, y pues nunca han entendido el propósito de Dios para ellos y piensan que Dios los puso en este mundo a sufrir, a padecer, a ser los más despreciados de todos, que todo les saliera mal, y esto porque no encuentran su propósito. Pero tú y yo no somos así, tú y yo somos de los que entienden la palabra hoy, estamos escuchando la palabra de Dios que nos dice, para eso te doy mi palabra, para eso están mis proverbios, para que obtengas la sabiduría, el entendimiento, para que vengas y entonces puedas encontrar tu propósito en todo y sobre todo con el Dios creador de todas las cosas y tengas una vida exitosa y tengas un premio no solamente en este tiempo, sino para la siguiente
el siguiente tiempo, la vida eterna. Así que oremos al Señor, pidamos el propósito en cada situación. Hoy no sé qué estás pasando, que no encuentras hacia dónde dirigirte, no sabes qué hacer, llegaste a un momento en tu vida donde haces un alto y te das cuenta de que no has construido nada, todo lo que has vivido se ha ido, todo lo que podías conseguir se fue de tus manos como si fuera agua, y hoy dices, no he encontrado qué hacer. Hoy es un buen tiempo de venir al Señor, tomar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y darle propósito a tu vida, el propósito por el cual estás aquí, Dios te ha creado. Oremos. Amado Padre Celestial, siempre eres un Dios sabio, Señor, un Dios bueno, un creador, Señor, que como dice tu palabra, lo haces todo con un propósito bueno. Tu propósito, Señor, no es que los hombres y mujeres sean malvados, sino que los hombres y mujeres tengan vidas en paz, en gozo, en alegría, Señor. Cumplan así, Señor, todo el propósito que tienen en sus vidas y en todo les vaya bien, Padre. Gracias, bendito Dios y Señor. Yo me alegro mucho, Señor, porque también antes no tenía enfocado un propósito. Pude haber logrado muchas cosas, pero como estaba desenfocado, no tenía sentido mi vida y andaba, Señor, como los que golpean al aire, como los que se la pasan todo el tiempo jugueteando. Perdí, Señor, tantas oportunidades. Pero doy gracias, Señor, que un día tuviste misericordia de mí y me mostraste tu propósito verdadero, que mi Señor sea Jesucristo y así, Señor, poder lograr en esta vida todo propósito para ti, Señor, y darte la gloria, Padre. Así, Señor, mi vida empezó a tener un sentido, mi vida empezó a tener una dirección, Señor. Pude tener objetivos claros, Padre, y tener un propósito en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida y en todo lo que pones delante de mí para conseguirlo y lograrlo. No dejé las cosas ya a la mitad, no las dejé sin terminar, Señor, porque ahora todo tiene un propósito y ese propósito ahora en mi vida es darte la gloria en cada área, Señor, de mi vida. Gracias, Padre, pero te pido, Señor, porque hay muchos, Señor, que no han encontrado ni el propósito. ¿Por qué buscarte? ¿Para qué buscarte, Señor? Y viven vidas, Señor, alejadas. Por algún momento les puede ir bien, Señor, pero nuevamente, Señor, la vida les tornará. Este mundo, Señor, que no tiene amor, vendrá, Señor, y destruirá todo lo que ellos hayan logrado. Y yo te pido, Señor, que hoy puedan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, que los saques de esa mala situación. Hoy muchos, Señor, están frustrados, Señor, pensando que ¿para qué nacieron, Señor? ¿Para qué vinieron a este mundo si nada más han sufrido? Pero es que no han encontrado el propósito en ti, Señor, que hoy puedan volver su corazón a ti, Padre. En medio de la enfermedad, de la angustia, de la desesperación, ellos sepan, Señor, que los has puesto en este mundo con un gran propósito, volver a ti a través de Cristo Jesús. Y así también, Señor, lograr en su vida todos los propósitos, Señor, en los cuales ellos tengan la confianza en ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Así que dale propósito, sentido a todo lo que hagas, a todo lo que estás haciendo en tu vida, en cada área que estás involucrado, en cada relación que tienes. Dale propósito también a la vida de tus hijos. Enséñales a tener propósito, a tu esposa, a tu esposo. Da sobre todo a Dios la oportunidad de mostrarte el propósito por el cual te ha creado y cuál es su propósito para ti, para la vida eterna. Y así cumplas ese gran propósito del Señor. Que el gran amor de Jesús venga a tu vida y lo tomes como Señor y Salvador y tengas un gran premio, no solamente para este tiempo, sino para la vida venidera, para la eternidad. Así que Dios te tenga bendecido, guardado, protegido de este mal. El Señor tenga grande bendición sobre tu vida, abra tus ojos espirituales y puedas ver que lo que trasciende y lo que es eterno tiene un propósito para tu vida. Que lo disfrutes y tengas siempre a un amoroso Padre Celestial contigo y tú en Él. El Señor los tenga bendecidos, pasen una excelente semana, un perfecto jueves en el Señor
y el propósito de este día se ha cumplido en tu vida y en la de los tuyos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Lejos del cielo una luz alumbró, y por amor al hombre ya descendió. Trajo esperanza y también libertad.